Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares este sábado. Vamos a hablar de la crisis haitiana, que cada día parece peor. Cada día que pasa, lejos de acercarse a una solución, la crisis parece ir acentuándose con más violencia, con más incertidumbre, que evidentemente preocupa aquí de este lado de la frontera, porque lo que pueda pasar mañana, la explosión social y el colapso de la situación haitiana puede tener profundas repercusiones en el ámbito nacional. Me refiero no solamente en lo que tiene que ver con la zona fronteriza, sino también en la economía, en el sosiego nacional y en muchas otras cosas que pondrían en juicio, para decirlo de eso, y en cuestionamiento muchos valores de la República Dominicana. Vamos a hablar de la crisis de Haití, que ha alcanzado en esta semana su nivel más alto. Y el jueves incluso hubo un incendio de la casa del jefe de la policía y también se incendiaron las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Haití. Vamos a hablar de ese tema con 4 profesionales especialistas en el tema de la política y de la seguridad. Y para ello cuento con la ingeniera Gineuri Díaz, analista política y experta en seguridad, el licenciado David Laoz, politólogo, el ingeniero Alfredo de la Cruz, también experto en el tema de la seguridad, y el licenciado Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Le preocupa a usted el hecho de que pudiera tener repercusión y afectar la tranquilidad relativa que se vive en la República Dominicana si mañana se produjera un colapso total de la situación haitiana? Ingeniera. Sí, muy buenas noches. Creo en ese sentido que ya de hecho está afectando a la República Dominicana de manera económica. No es algo que esta crisis, aunque se ha incrementado actualmente, sea algo de este momento, porque hemos visto que Haití ya viene con una crisis, de hecho, que inicia desde el año 2010, a partir del terremoto. Haití, que ha sido un país con una economía inestable, con una situación inestable, desde el 2010 ha venido pasando situaciones que se han ido incrementando, y obviamente nosotros, que somos el país que comparte frontera terrestre y al mismo tiempo también es nuestro segundo socio comercial en este momento, nos veremos afectados directamente, pero creo que en ese sentido el gobierno como tal, las autoridades que están liderando la República Dominicana deben tomar medidas preventivas al respecto, porque siempre vemos que las medidas que se toman, sobre todo en torno al tema de Haití, y las medidas que se toman en cuanto a la frontera, son medidas correctivas. Sucede la situación y ahí estamos tomando las medidas. Esta es una situación que actualmente se ha incrementado, como bien usted señala, y creo que va a seguir incrementando aún aún se establezca este gobierno interino. Las bandas que probablemente no estén de acuerdo con este gobierno van a seguir incrementando la situación, y creo que se deben intensificar las medidas de manera preventiva en la República Dominicana, sobre todo en el plano económico, porque nos afecta directamente. Licenciado. Yo pienso que la crisis haitiana llegó ya a su nivel más bajo y que ahora lo que se inicia es el largo camino hacia la normalización. Claro, hay dos posiciones encontradas: o se acepta la posición de el CARICOM y Estados Unidos, o la posición interna de Haití, de que le dejen a ellos resolver sus problemas de forma directa y conforme a su ordenamiento jurídico interno, y que la comunidad internacional no intervenga. Entonces, dentro de esas dos posiciones ya se acerca la conformación de un gobierno o junta de transición que habrá de organizar un proceso electoral que no va a ser fácil, pero que creo que se va a poder realizar, porque las bandas armadas han respondido positivamente. Barbecue ha hablado incluso hasta de derechos humanos y de pedir perdón, y creo que se le debe tomar la palabra. Y Guy Philippe, que es el otro que saca mucho la cabeza, parece ser que está interesado en participar en un proceso electoral, en una manera de cómo se legitima su pasado político en Haití y se cambia por un presente que él entiende que es promisorio para su persona. Ariel Henry ya salió del juego, está fuera de Haití, creo que fuera se quedará. Entonces la tendencia
es a normalizarse el proceso. En esto hay que decir que las últimas decisiones del gobierno dominicano han sido correctas, de mantener la neutralidad del país, de dar la asistencia humanitaria que sea indispensable, y los norteamericanos mantienen una observación y vigilancia aérea y terrestre del territorio haitiano. Entonces la situación, aún sea lentamente, tiende a normalizarse. El problema estaría en la crisis humanitaria que eventualmente va a ocurrir en Haití si la comunidad internacional no lleva medicina y alimentos a esa nación. Bueno, yo tengo una lectura diferente. Yo creo que Haití definitivamente se ha constituido en un estado fallido, no desde ahora, hace ya mucho tiempo, y que su crisis hace metástasis como una especie de cáncer en todo este tejido social haitiano a partir de lo que es el magnicidio de Jovenel, y con ello pues sostenidamente ya lo que sería ese proceso de ilegitimidad que ha venido también a profundizarse con lo que fuera pues ya la impronta que trató de dejar Ariel Henry, y que hoy por hoy la única solución viable, y la planteaba en aquel entonces porque no es un tema de corto plazo ni mucho menos, que propende a la solución a través de la apertura de un proceso democrático. Yo creo que la única solución es a partir de una intervención estructurada, organizada, de la comunidad internacional vía lo que sería, y lo planteamos desde aquí también, lo que sería la rehabilitación del Consejo de Administración Fiduciaria, que en alguna forma era el mecanismo, ¿verdad?, que después de la Segunda Guerra Mundial, de todo ese proceso, pues se verificaba de Naciones Unidas para tomar Haití con la intervención de los cascos azules en una administración fiduciaria hasta llevarlo, desarrollarlo. No es un tema, por eso digo, de proceso electoral alguno, sino llevarlo a la madurez, una administración orientada, organizada, que diera el traste finalmente con lo que sería ya un proceso eleccionario, y dejarlo entonces encaminado ya en lo que sería pues el desarrollo de una incipiente mínima democracia. Al momento por eso, fuera de ese entorno, lo que se advierte, y por eso diríamos que se pudiera hacer un plan B de Estados Unidos. Hay que recordar que fue un ex senador, Guy Philippe, y que también un narcotraficante confeso en los Estados Unidos, 9 años, sale apenas en 7. Estamos hablando del 2017, cuando se inicia su condena, y sale y sorpresivamente viene y reivindica lo que sería este liderazgo de jefe de la policía, de senador, y yo creo que pudiera ser la salida en el momento, pero pudiera ser una medicina más cara que la misma enfermedad, y por eso vienen barajando también la eventualidad de un triunvirato y demás. Pero ojo, porque resultaría peligroso para la República Dominicana esta apertura de estos corredores diplomáticos, humanitarios, porque como bien servirían para ese tránsito que se inscribe en los tratados y acuerdos internacionales de orden humanitario y derechos humanos, pudiera esto traer consecuencias peligrosas para la República Dominicana. Creo que todo esto hay que agarrarlo con pinzas, creo que hay que seguirlo trabajando y apostar, diría yo, por esa intervención de la que estarán ajenos Estados Unidos, que sí tiene su interés geopolítico, sobre todo de lo que es este control de las drogas, de las armas, porque es un puerto abierto para esta mecánica delincuencial y es su preocupación, pero creo que sería la solución para ir controlando, y ojalá que se pueda acoger esto de Naciones Unidas desde la administración fiduciaria y tener alguna solución a corto y largo plazo, porque no me hable nadie de proceso democrático, como no se ha verificado, no es verdad que se va a dar tampoco en el corto tiempo. Ingeniero. Sí, miren, yo no soy tan optimista como ustedes y tengo mis dudas. En Haití todo lo que va mal puede ir peor. Ya se despachó el Ariel Henry, el ex primer ministro, ya se despachó diciendo que para elegir ese gobierno de transición, incluso un presidente en funciones, un primer ministro en funciones, él tendría que nombrarlo para hacer honor a la Constitución. Entonces ya ahí, después que renunció, ahora pone condiciones. Por otro lado, el gobierno de Kenia, ante esta nueva realidad, pues ha pausado la posible intervención con carácter de
pacificación o estabilización en Haití. Entonces esto te muestra que una solución no está tan próximo, con todas las implicaciones que esto tiene. Sabemos como decía Miguel, el jueves pasado incendiaron la casa del director de policía. Entonces tú ves que todo se va complicando aún más. Los amigos de Haití, los países amigos de Haití, han sido un tanto tímidos. Ninguno quiere mojarse el trasero en aquella realidad que hay allí, sino que buscan un tercero, por las implicaciones que tienen en esta época. Ya vimos que Jimmy Cherecer, Barbecue, habló que cualquier intervención conduciría a una guerra civil y a un genocidio. Entonces, vemos todo lo que se mueve aquí en este alrededor, y en ese contexto también hay que reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno dominicano, porque trasladándonos a aquel momento en que se aprobó la intervención con carácter de estabilización, carácter humanitario en Haití, conocemos que se había intentado votar varias resoluciones y hubo problemas con la objeción tanto de China como Rusia. Entonces, algo que se ha comentado poco es que gracias al trabajo de cabildeo del Servicio Exterior Dominicano se logró que, si bien Rusia y China se abstuvieron, no vetaran la resolución, y eso hay que reconocer al gobierno dominicano, además de una labor de ablandamiento que se hizo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en Centroamérica. Y pienso que por primera vez en mucho tiempo se nota cierto accionar con sistematicidad en las autoridades dominicanas, y que el pueblo de alguna manera se muestra unido en cuanto a esa realidad. Y pienso que son elementos importantes que hay que tomar en cuenta en este problema, que de una manera directa nos impacta a nosotros por la carga en lo social, en lo económico y en lo político que tiene. Bueno, es evidente que Naciones Unidas ha encontrado muchísimos escollos para lograr la integración de la fuerza multinacional para ser enviada a Haití. Y ahora, con el cambio, como ha advertido el gobierno keniano, con el cambio de las circunstancias en el terreno, parecería muy difícil que ellos accedan a seguir intentando liderar esa fuerza. Porque evidentemente ese cambio en las circunstancias del terreno implicaría una amenaza para la seguridad de los propios policías, porque la misión supuestamente es ayudar a la policía haitiana a poder combatir la cosa. Además, la experiencia anterior de intervenciones extranjeras en Haití no ha sido muy exitosa, porque fueron a resolver problemas existentes, y a la salida, como ocurrió con la última, la situación quedó peor de que la que encontraron. Y en este sentido, el mismo Barbecue ha expuesto que la comunidad internacional como tal, y en este caso los Estados Unidos, no debe intervenir dentro de lo que es el establecimiento de este gobierno interino. También hay sectores dentro del mismo Haití que representan y que se suponen que tengan que tener un representante en este gobierno interino, que no están de acuerdo en que la comunidad internacional intervenga. Entonces tenemos una parte que está de acuerdo en que la comunidad internacional sea que establezca sirva de árbitro para establecer este gobierno interino, pero hay otra parte que no. Entonces, en ese sentido, por eso es que decimos que entendemos que la situación se agudizaría, porque esta falta de institucionalidad, esta falta de tener un árbitro real, que todos estén de acuerdo, actualmente no lo es los Estados Unidos. Y en el caso de las misiones internacionales, como bien usted señala, tenemos antecedentes de que aún ha participado en estas misiones, no ha tenido un resultado realmente positivo para Haití, porque vemos que aún la situación sigue agravando. Por eso hablábamos, cuando yo decía al inicio, sobre el terremoto en el 2010, porque esto es lo que desencadena incluso que la comunidad internacional interviniera en Haití, y vemos que la situación, en vez de mejorar, siempre siguió empeorando en Haití. Luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, sigue intensificándose hasta ahora, que vemos una luz al final del camino, porque el primer ministro Ariel Henry no está en Haití, pero tampoco está de acuerdo en lo que se va a hacer
aunque le ha dado la potestad de la misión internacional, ahora dice que él debe de ser quien establezca este gobierno Bueno, pero ya él constitucional. está fuera del escenario, ¿no? Y ha renunciado oficialmente. Pero más aún es que él no ha controlado, ni controla nada, ni tiene Ahora, como poner Pero condiciones al mismo desde tiempo fuera. tiene sectores que responden a él, que están Pero todavía dentro de Haití. hay una realidad. Yo creo que la preocupación que reina en la República Dominicana con relación a la situación haitiana tiene más que ver con los efectos que esa situación pudiera tener de este lado de la frontera que la situación misma en Haití, ¿no? Entonces, la pregunta que se formula mucha gente y que no encuentra una respuesta satisfactoria, al parecer, según los sondeos que yo he realizado entre amigos y personas interesadas en el tema, es que aparentemente los argumentos de que la frontera dominicana está bien resguardada y está blindada no parece suficiente para contener la posibilidad de que un colapso definitivo de la situación en Haití promueva, como puede suceder y no es descartable presumirlo, promueva una avalancha enorme de refugiados haitianos buscando una seguridad que su país no le permite encontrar. ¿Estamos preparados para esa eventualidad? Yo pienso que son dos cosas. Primero, poner en contexto cuál es la situación que se da con quienes aceptan, desean o no la misión de estabilización, que es una misión de estabilización, no es una intervención militar. Lo que pasa es que los líderes políticos de oposición decían que una intervención, una misión humanitaria con Ariel Henry en el poder y quien buscaba seguir, lo que iba era a legitimarlo. Y ellos por eso no es que no querían la misión de estabilización, sino que no la querían con Ariel Henry en el poder. Y por eso cuando se le forza ahora a renunciar, se abre un abanico de opciones, porque la mayoría de los sectores entienden que se necesita cierto nivel de estabilización. Con relación a lo segundo, si está suficientemente protegida la frontera dominicana, yo pienso que sí, porque tenemos efectivo militar allí suficiente. Ahora, hay una realidad que hay que ser objetivo y esto hay que ponerlo en contexto. Cuando tú tienes un pueblo como el que tiene de aquel lado, harapiento, pasando hambre de todo, y sobre todo que tú tienes unas bandas que te lo violan, todo lo negativo que te puedes imaginar, y sobre todo hambre, y tú tienes de aquel lado el mar Caribe, y de este lado tienes un territorio que te permite aliviar tu sufrimiento, tú no lo vas a pensar dos veces. Bueno, ahí está, ese es el kit del asunto. Ahí es que voy. Entonces, ¿qué La pasa? preocupación de mucha gente es, en el caso hipotético de que se produzca esa avalancha, ¿cuál sería la actitud de los militares? Permíteme llegar ahí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Por más militares que tú tengas en la frontera, cuando tú tienes una marejada de seres humanos harapientos que vienen a este lado, tú le vas a disparar. No puedes hacerlo, pues entonces tenemos mayores problemas. Entonces ese es el problema de ese caldo de cultivo que hay en Haití, que para nosotros es una espada de Damocles que pende sobre nuestra estabilidad. Bueno, esa es la pregunta clave, es decir, ¿cuál sería la actitud correcta del gobierno dominicano? ¿Dejarlo pasar o impedir que pasen? Yo pienso que lo que está haciendo actualmente, concienciando a la comunidad internacional, tomando medidas internas y tratando de conseguir unificación de criterios entre los diferentes actores políticos, aunque hay elementos de los actores políticos del sistema que no apoyan esto, pero ha habido un gran sector que sí lo ha apoyado. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a volver al contexto. O sea, se ha puesto en marcha una solución y yo creo que esa solución va a caminar. Ahora, una solución tiene que tener un financista. Alguien tiene que financiar lo que se vaya a hacer, el proceso que fuere que se vaya a poner en marcha. Entonces, ahí sí la comunidad internacional debe de buscar un mecanismo que permita financiar la organización de un gobierno provisional y la organización de un proceso electoral. Por otra parte, señores, Haití no está mirando hacia República Dominicana, Haití se está mirando el ombligo y se están autodestruyendo ellos porque la comunidad internacional simplemente no es bien vista en Haití y no le están permitiendo que ellos busquen fórmula para resolver sus problemas. Si me lo permiten. Hablábamos, usted preguntaba antes de la pausa, ¿qué debemos hacer nosotros? Si lo debemos devolver o debemos recibirlo. Y la realidad, y creo que el doctor en esto que
es un jurista que puede ampliar al respecto, me puede corroborar. La Constitución de la República establece que el gobierno dominicano tiene la potestad de defender su soberanía y su territorio, y como tal tiene la potestad de poder devolverlos, de no recibirlos, si en el caso de que se haga una poblada como tal. Porque vemos, por ejemplo, los Estados Unidos, que aún está siendo mediador entre esta situación de Haití, está desplegando fuerzas hacia Miami, donde hay haitianos que están llegando a Miami para no permitir que entren a su territorio. Lo mismo puede hacer la República Dominicana. Ahora, si estamos listos, la realidad es que Haití no tiene sus ojos puestos en la República Dominicana, aún en la situación en la que estamos actualmente. Porque como tal, aunque se habla de que la frontera está sellada, de que existe un blindaje en la frontera, eso no existe de manera real. Eso no existe de manera real y lo decimos responsablemente. La frontera, lo que sucede es que se están haciendo las actividades, normalmente hay algunas restricciones y se sigue haciendo el comercio, pero como tal no ha existido una poblada o una gran cantidad de haitianos que han querido venir a la República Dominicana porque como tal no se le podría detener. Nosotros no estamos haciendo esa labor actualmente, por eso yo decía al inicio que se debe de hacer labores preventivas, lo que se hace es labores correctivas. Se ha estado haciendo deportaciones, pero es porque llegan a la República Dominicana y luego se tienen que deportar. Bien, doctor. Mira, lo cierto es que la crisis interna, el desorden que hay en Haití en la actualidad, supone un abordaje por etapas. No es verdad que hay una solución y que mucho menos se pudiera estar hablando de la eventualidad de un proceso electoral. No creo que en modo alguno pudiera ser la prioridad en este momento. Yo desde ya puedo vaticinar que la solución a ese entorno de fuerza que requiere ese pueblo ahora mismo es Guy Felipe y eventualmente con el abrigo y con el concurso de quienes están liderando esas bandas, que no están ajenas ni son interlocutores para ponerle condiciones a los Estados Unidos. Si han persistido y si están ahí gravitando, lo ha permitido en alguna forma el entorno geopolítico de Estados Unidos y de otras potencias. Se pudo verificar con lo que fuera la salida, el no apoyo de Ariel Henry, ¿verdad?, de que le están planteando, acelera la transición. Ahora esa transición en modo alguno puede ser orientada a un ámbito democrático porque es mucho lo que requiere Haití, no por el tema de poblada, ni de que podemos los 345 kilómetros que tenemos de frontera y que no hay un muro, es una verja perimetral, de que tengamos control, pero tampoco tienen ellos esa fortaleza y definitivamente que no, la sinergia que se da de que vienen, lo deportan, vuelven, las facilidades, no tienen inconveniente hoy. El trasiego que hay de nacionales haitianos no les da a ellos el tener que pensar en pobladas porque hay una contención sólida y fuerte. No, Sí, si pero tú ves las guaguas y tú ves hombres con una chancleta, una funda negra que califican un visado, donde más visado se le da. Por eso no me parece que eso es ningún problema. Bueno, pero y todavía se están buscando ahora mismo la sinergia que permita el denominado corredor humanitario, el puente humanitario y un sinnúmero de figuras que es en lo que hay que poner ojo y darle seguimiento, porque pudieran ser armas de doble filo para arrodillarnos y hacernos parte de una solución que no podemos nosotros asimilar. Todo el mundo sabe lo difícil que es contener una turba, una muchedumbre cuando avanza, huyéndole a cualquier cosa o en busca de cualquier cosa. Es que no no necesitan hacerlo de esa manera, porque igual están viniendo. Pero que no es que no necesitan de hacerlo de esa manera, es lo que yo estoy poniendo como un ejemplo, la posibilidad no del todo remota y no del todo improbable de que ante una situación de peligrosidad extrema en Haití, que ya de hecho está casi al borde de eso, una avalancha de gente intente penetrar en la República Dominicana. Y es muy sencillo decir que hay dos soluciones, o lo dejamos entrar o lo detenemos. ¿Cómo lo detendríamos? ¿Cómo lo detendríamos? Ese es el problema. Sí. ¿Tiene el país idea de lo que pudiera suceder en el caso de que haya que detenerlo? Sí, yo pienso que sí, y esa es la preocupación que ha mostrado el gobierno dominicano en el presente, tratando de lograr adeptos en el ámbito internacional y en lo interno. Porque cuando la compañera panelista decía ahorita que Estados Unidos, incluso otros países lo hacen, señores, es que hay que entender la singularidad nuestra como nación. Por ejemplo, yo vengo ahora mismo de un certamen internacional donde habían más de
de 20 naciones del Caribe y representantes de las 27 naciones de la Unión Europea. La singularidad de nosotros nos hace distinto, porque mientras en Sudamérica, en Centroamérica, no hay tanta Diferencia. Sí, diferenciación Entre un país y otro. Permiten el tránsito, incluso ellos sienten que desde el punto de los derechos humanos deben permitirle el tránsito y protegerlo. Pero ninguno de esos pueblos, como dije yo en el cónclave, ninguno de esos pueblos se independizaron de su vecino de al lado. Pero entonces yo le explicaba así, el problema es que la independencia nuestra fue de Haití. Y hay una situación. Entonces, la singularidad que se da es lo que impide que República Dominicana, aún teniendo el derecho, pueda ejercerlo. Porque, por ejemplo, si a ti te vienen 2.000, 3.000, una masa desbordada, aún tú teniendo tu constitución y tu ordenamiento jurídico que te permiten ejercer la defensa, tú le vas a disparar a harapientos, a hambrientos. Bueno, Entonces eso es lo que hay que pensar. Sí, pero ese es el problema, que en una situación de emergencia así, la gente que tiene la responsabilidad de proteger ese asunto, va a defenderse también de esa avalancha. Entonces yo creo que... Pero es un ejercicio de futurología hasta poco Bueno, probable. Es bueno. que no tienen problema para entrar y para que haya ese miren, toma y daca y ese no es tan trasiego. improbable, yo estoy Porque con Miguel, actualmente- no es tan improbable. no es tan- pero por eso mismo... Porque actualmente no hay esas restricciones. No, Ahora, usted quiere saber si el suponiendo Ministerio de no, Defensa pero, está listo. Perdóneme, Don Miguel, perdóneme, yo lo que quiero decir, se decidió no detenerlo, lo dejamos pasar, nos echamos a un lado para que pase. Pasan 100, pasan 200, pasan 300, pasan 1.000, pasan 2.000, pasan 3.000, porque la gente va a huir y a medida en que la gente vea que otros están huyendo y que pueden encontrar refugio y seguridad física del otro lado de la frontera, van a intentar seguir cruzando. Pero no deberían, porque lo que nosotros Bueno, tenemos Migración mantiene el establecido... equilibrio. Fíjate que anunciaron Miguel, que habían sacado 110. lo que ocurre Nosotros es que- tenemos, se 174.000. supone que en nuestro ordenamiento jurídico y de hecho en lo que se refiere a la defensa y la seguridad de la nación, nosotros no deberíamos permitir que ellos ingresen Bueno, de esa entonces manera. la única manera que Usted podríamos pregunta- invitarlo es detenerlo, ¿no? No, Y eso no. es el problema que yo veo. Y yo lo hago como una pregunta ante personas que tienen más experiencia que Miguel, yo en el manejo Usted de esos pregunta, asuntos. perdón, si estamos listos, si tenemos los armamentos No se y trata las de armamentos. condiciones. Aquí Los no se trata armamentos de los armas. tenemos, no me refiero a eso. Usted está hablando de las Me condiciones. refiero a la decisión, lo que implicaría si, por ejemplo, la orden o la decisión nacional es no podemos dejar que entre. Entonces, ¿cómo los evitamos? Pero para eso se deben hacer medidas preventivas que no se están tomando actualmente. Y lo decía Ahora, el la periodista. El tema pregunta- de los tratados y acuerdos internacionales, el tema No, no. humanitario, eso aquí no va... Miguel, Bueno. yo creo que estamos partiendo de unos supuestos que no son. Se quiere partir del supuesto de que el pueblo haitiano es enemigo del pueblo No, dominicano. nadie ha dicho eso. Nadie ha Perdón, dicho, ha planteado perdón. eso. Sí, pero perdón, déjame desarrollar mi planteamiento. Lo otro es que hay quienes plantean una solución dominicana al Perdón, David, problema perdón, David. haitiano. Lo primero es plantear que ni la pregunta que ha hecho Miguel, ni lo que yo he argumentado es en el sentido de enemistad del pueblo haitiano, porque en ningún momento estamos planteando eso. Bueno, pero por Miguel la está- alusión sí. a que nos independizamos. No, pero hay que poner el y las contexto. disimilitudes No, hay que culturales. poner el contexto y lo que plantea Miguel es algo que está a la vuelta de la esquina. Si el problema toca a fondo, que no ha tocado, tenemos una posibilidad de que hayan pobladas que traten de cruzar a este lado, porque es la única opción que tienen, señores. Tenemos que ser realistas. Pero el Y no contexto se que usted trata- le da, el Eso contexto no que es usted le verdad. da va en la Eso línea no- de... eso Y no no, es se, verdad. y no se trata de Va en la armas, línea de ni David. se trata de ordenamiento jurídico. Se trata, señores, de personas harapientas y muertas de hambre que van a buscar su sobrevivencia. Señores, Mire. ustedes recuerdan, perdón, aquel incidente que se produjo en un estadio de fútbol en Inglaterra, ¿no? Que alguien gritó y alguien golpeó y se armó un tumulto y murieron 240 Así personas. es. ¿Entiende? Se supone en un país civilizado donde se estaba presenciando un partido de fútbol en la que se suponía que ninguno de los asistentes ahí, de los espectadores, corría peligro. Así es. Y el resultado David, fue ese. que complete Se la idea, porque imaginen- como que ¿Se quedé- imaginan ustedes lo que sucedería si alguien dijera, por ejemplo, en un estadio o en una fiesta, como ha ocurrido en otros países, fuego? Pero yo lo que quise dejar claro que no es antihaitianismo, ni lo que creo que No, ni pero lo que David no ha plantea- ni lo planteado que- eso, ni por lo que eso, plan- por eso ojalá que pueda Bueno, desarrollar la idea, entonces, David. Esa corrección nada más, por favor. No, porque yo no he dicho lo que pretendo decir. Enemistad. Lo que yo quiero decir es que se está planteando
primero, una enemistad entre los dos pueblos que es inexistente. Lo segundo es que hay quienes piensan dentro del marco de la comunidad internacional que existe una solución dominicana a la problemática haitiana. En ese orden de ideas, en principio, el presidente Luis Abinader fue confundido y se cometieron algunos errores en las relaciones dominico-haitianas. Sin embargo, hay indicios de que ya el presidente sabe que tiene que llevar su propia agenda y no la agenda de otros. Esto fue evidente, sobre todo en lo del avión de Ariel Henry, que parece ser que había un concierto para que viniese a República Dominicana y en algún momento, aconsejado, no sabemos por quién, el presidente se dio cuenta que eso era un problema, impidió que aterrizase en el pueblo dominicano, en el territorio dominicano, y la crispación que había al otro lado de la frontera disminuyó automáticamente. Entonces, eso significa que si Dominicana mantiene un rol de neutralidad, de un cordón humanitario y el control de sus fronteras frente a un problema que deben resolver los haitianos, aquí no hay a qué temerle, ni va a venir ninguna avalancha, ni nada que ver con lo que se está hablando. Eso es parte de otras agendas de otros estados que quieren una solución dominicana al problema haitiano, pero eso no es la realidad. Bueno, incluso los propios haitianos saben que no les conviene tener una situación de enemistad con República Dominicana. Que una situación como la que está confrontando Haití, donde hay una inmigración permanente hacia este lado de la República, con crisis o sin crisis, no puede producir o no puede crear una situación de emergencia de este lado de la frontera. Es que no tienen ningún problema para entrar en 2, 3, 4, con avalancha o sin avalancha. Es que esa es la realidad. Es que hay ese trasiego permanente y constante. No vamos a estar en problemas por ese tema. Pero, doctor, yo no me refiero, yo no estoy hablando de la inmigración normal que hemos sufrido a lo largo de los últimos años. Estoy hablando de una situación excepcional provocada potencialmente, porque estamos hablando de algo que no se ha producido. Exacto. Pero todo lo que podamos decir de una crisis que todavía no tiene solución son supuestos. Así es. ¿Entiendes? Entonces yo lo que digo, que hay una amenaza potencial, es una amenaza que realmente existe, de que esa posibilidad. Entonces yo digo, en el plan de contingencia que se supone que existe, ¿no? No voy a decir que no lo conocemos porque no deberíamos conocerlo, porque un plan de contingencia no puede ser hecho público, ¿no? Es que el desorden imperante que hay en Haití impone la posibilidad de que República Dominicana esté sobregirada para contrarrestar cualquier inconveniente, cualquier problema. Pero al plan que usted se refiere, va a una pausa. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero termine, por favor. Al plan que usted se refiere, muy bien usted lo señala, debería de ser un plan preventivo. Por eso qué bueno que señaló cuando el impedimento de la llegada al país del primer ministro Ariel Henry. Recordemos que él no pudo llegar a la República Dominicana, pero el avión estaba en el aire y hubo un plan de vuelo y lo confirmó el piloto. Plan de vuelo que llegó a la República Dominicana antes de ese avión despegar y lo pueden confirmar expertos en aviación. Entonces el gobierno lo hizo ya en el momento de la situación donde debió impedir que viniera a la República Dominicana antes de despegar de Estados Unidos. Más absurda que yo he escuchado en mi vida era que ese ese avión no se aterrizó porque no había plan de vuelo, porque yo no creo que exista en este momento y en los últimos años que haya un avión volando espacios aéreos ajenos sin un plan de vuelo. Conversando con expertos en el tema de la seguridad, con politólogos y con abogados muy versados en el tema haitiano, sobre el curso de los acontecimientos en Haití y la potencial amenaza. Yo hablo potencial amenaza y quiero insistir en ese vocablo. Potencial amenaza que representaría para la seguridad dominicana en todos los órdenes la posibilidad de que a la comunidad internacional se le pierda el control de una eventual solución del problema haitiano, porque evidentemente no hay una solución haitiana al problema haitiano, y por eso que se requiere... No dominicana, no, ni haitiana ahora mismo, porque por eso que se está buscando... Bueno, tiene que ver, ahí pero no existe. Por eso yo hablaba de la necesidad de un compromiso de las élites haitianas, pero evidentemente la búsqueda de una solución a través de la integración de una fuerza multinacional
indica que la comunidad internacional entiende que los haitianos por sí mismos en este momento no pueden encarar esa crisis. El problema de la comunidad internacional es que su ayuda y su solidaridad siempre se explaya de forma retórica. Cuando el terremoto, yo dije, bueno, se solventó, resolvió Haití todos sus problemas porque los anuncios daban como resultante de que iba a haber una reconstrucción de un nuevo Haití. No llegó ni el 2% de lo que se había planteado. Y lo que llegó se perdió. Lo recogieron y se lo robaron por el camino. La República Dominicana fue el país más solidario de todo el entorno internacional que pueda haberse planteado en términos históricos de toda la vida. Una solidaridad que estuvo en todos los órdenes. Hoy día tenemos un Haití con un descalabro profundo a nivel institucional, tenemos un Haití desorganizado, tenemos un Haití con profundos problemas a lo interno, de calamidades, ¿verdad?, de corte del orden humanitario que no están en condiciones, ni tienen la coordinación ni la fuerza. Fíjense que las bandas, aún sin tener esa cantidad significativa de efectivos, han hecho estragos y se han podido apandillar en áreas, en sectores, sin que la policía ni nadie pueda hacer nada. No veo que tengan condiciones para confrontar, para enfrentar a nivel de avalancha ni en ningún orden, pese a que es una eventualidad, que creo que sí, que es una responsabilidad como periodista, pues resaltarla, ponerla en contexto, pero no veo que tengan problemas. La República Dominicana, sus Fuerzas Armadas, la policía, superpoblada, ¿verdad? Los militares que tenemos, que esa es estricta, parecería que es su última función, están en condiciones de repeler cualquier problema, cualquier inconveniente que en ese sentido se proyecte. Muy brevemente, por favor, sí, porque el tiempo nos queda poco. Yo querría ser tan optimista como el doctor Potentini, pero los efectivos de la banda no son tan pocos en Haití. Tienen más Han ido en ascenso, pero eran 2 o 3 que podían ser controlados. Más militantes y más armas que las autoridades. Y por otro lado, una cosa es la migración regular que hay siempre, otra cosa es un imponderable, un imprevisto que se presente cuando la situación toque fondo. Eso no hay nadie que lo detenga. Pero nunca ha habido migración regular, todo el tiempo ha sido irregular y han ampliado. La parte mía. Por otro lado, entiendo que el gobierno dominicano creo que ha trabajado el tema bien, porque a esta reunión de Jamaica fue invitado el gobierno dominicano y responsablemente el gobierno dominicano rechazó la participación para que no hubiera implicación en ese tema, que de alguna manera esas aguas que bajaron podían haberse crispado de nuevo. De manera que yo pienso que la preocupación es bienvenida y debe tenerse presente, y creo que es lo que motiva a las autoridades en seguir buscando adeptos internacionales y estar en expectativa ante cualquier situación que se dé allí y querer una solución. Ingeniera. Yo creo que las autoridades dominicanas, pese a los esfuerzos que han hecho, deben seguir profundizando al respecto y, como decía de hecho al inicio de esta intervención, de este programa, deben buscar la prevención en torno a lo que se refiere a salvaguardar nuestras fronteras, pero sobre todo, en sentido general, los intereses de la República Dominicana. Desde el canal que de hecho actualmente se dice que ya está funcionando, algo que se nos vino, que se le llegó al gobierno ya en el momento que estaba funcionando. Creo que todo lo que se ha dado con la República de Haití, todas las situaciones que se han dado con Haití, no ha suscitado de manera directa una calamidad o una emergencia, una situación de emergencia en la República Dominicana, porque Haití ha estado muy centrado en su propia situación. Pero la República Dominicana como tal no ha hecho una labor directa de prevención para evitar, como bien usted señala, que la situación incremente en Haití y que nosotros nos podamos ver afectados. Ojalá en el futuro este gobierno pues tome en cuenta esta situación, haga estas medidas de prevención, las lleve a cabo, las ejecute, sobre todo en la frontera y sobre todo en el marco de lo económico, porque la situación de Haití puede incrementar. Yo no soy tan optimista en el hecho de decir que esto se quedó ahí, aún se puede establecer un gobierno interino. Creo que la situación en Haití aún falta mucho tiempo por resolverla. Licenciado. Se debe aclarar que la violencia que arropa a Haití es por ausencia de Estado, pero no significa esto que en todo el territorio haitiano la violencia impera. Jacmel no tiene violencia en el sur, Los Cayos tampoco, en el centro, Lago Naif tampoco tiene violencia, en Cabo Haitiano la violencia es parcial. El tema de la violencia se centraliza
en Puerto Príncipe, y es por el hecho de la falta de Estado, que no hay retribución económica, y entonces el mejor negocio han sido los secuestros y los impuestos que generalmente ponen las bandas. Y en Juana Méndez son puntos específicos donde está esa violencia localizada, y tiene que ver con el hecho de que a los haitianos desde la última década del siglo pasado no se le ha permitido que elaboren su propia agenda política. En el momento, y creo que este es el momento, de tomarle la palabra a Barbecue y a Guy Philippe, que se le permita que ellos busquen soluciones propias y que la comunidad internacional no vaya a imponer cosas, sino que sea un acompañante en la búsqueda de solución. Ese es un problema que ya está en vía de superarse desde mi punto de vista. Bueno, pero la solución de Barbecue y de Philippe sería la violencia No, permanente. Y el legitimar el poder que tienen, han demostrado que tienen poder, ahora necesitan entonces legitimar la existencia de las bandas. De la banda. Esa es la salida, por lo menos un triunvirato, como habían ellos planteado ya en algún momento, con Felipe a la cabeza. No, pero eso no es lo que una se ha salida planteado. a corto plazo No, y transitoria. lo que se ha planteado en Kingston, Jamaica, es la integración Pero Napoleón de una dirigió especie la era del terror claro, en de una Francia. especie de gobierno provisional. Claro, Que- foráneamente desde fuera. Ahora el planteamiento interno de ellos con el que pueden solucionar, porque hay que contar con la Gobierno- realidad política. con la realidad de ellos, que son quienes tienen las armas y Bueno, quienes tienen el pero control. Gobierno interino que pero debería el estar objetivo, liderado sí, por el pero- ministro Por eso financiero. hablan de- amenazan hasta por con Philippe. genocidio. No, pero el objetivo de la resolución de Naciones Unidas, que todavía no se ha puesto en práctica, es precisamente llevar militares y policías Ellos de una fuerza, fracasaron en perdón, de eso una ya. fuerza multinacional para combatir las bandas, eliminar las bandas. Estabilizar el país. Entonces, ¿cómo es fracasaron. posible? Es que Barbecue es un mensajero. Barbecue es un Fracasaron. mensajero. Ya eso lo No va- hicieron en el pasado y fracasaron. ¿Por qué van La a ser solución- exitosos? Entonces, la Debieron solución es hacer- barbecue. No, No, la Guy solución Philippe, es dejarlo que que encuentren lo su soltaron, Pero es que, a destiempo, lo pero es que soltaron. Philippe encabeza solo una parte, los intereses de una parte, porque recordemos que este gobierno interino debería de estar integrado, y es a quien se eligió para presidirlo, al ministro financiero, que es Michael Boisser. Sí. Boisser. Entonces, en ese Pero sentido, esas son propuestas. Philippe, pero Philippe, pero eso fue lo que se estableció en el CARICOM. El poder real es GIP y es Pero Barbecue. ese es los intereses de las Esas son bandas. las caras Lo que, de la lo que se, banda. lo que Hay se que ver el poder que hay estableció detrás de esas bandas. en el CARICOM y a quien se eligió fue al ministro financiero. Lo de Josep Philippe es algo que pide las bandas, pero que no es algo todavía consensuado, no es algo que sea aprobado. Es Y que eso la se debe salida aclarar. foránea desde fuera, Naciones Unidas, que no sea a través de ese Consejo de Administración Fiduciaria, una Naciones Unidas que solamente se proyecta de forma retórica por la estructura que hay de ese órgano político que se llama Consejo de Seguridad, Rusia, Estados Unidos, China, quienes tienen, ¿verdad?, las 5 grandes potencias, quienes tienen la capacidad de veto, y el entorno geopolítico que hoy por hoy pues trasciende todo esto, no va a permitir que desde Naciones tienen Unidas su propia agenda esa tienen su gente. agenda de que haya más nada que no sea, reitero, armonizar con esos sectores de poder, de la realidad, del día a día haitiano, como son las bandas, Guy Philippe, y esos sectores que convergen alrededor de todo ese tema. Y es la solución, no es desde fuera, no es desde Quinto. Me parece, me viene a la memoria aquella famosa canción de los años 60, ¿no? Quizá alguno de ustedes... David. David decía de que no hay novedad, señora baronesa. No hay novedad, no hay novedad. Lo que pasó es que anoche cayó un rayo y del palacio hizo un solar. Lo demás está tranquilo, no hay novedad, no hay novedad. No hay novedad en Haití, todo está tranquilo. Aparentemente. Aparentemente. En 1844, cada potencia tenía una agenda en República Dominicana, y sobre todas esas agendas diferentes emergieron los trinitarios y fueron los que solucionaron el problema. Bueno, los En trinitarios, la Haití- fundación de la Trinitaria se fue en Sí, 1838. pero cada quien tenía una agenda y no era la agenda dominicana. La tenía Inglaterra, la tenía Francia, la tenía Estados Unidos, la tenía el propio Haití, y no era la agenda dominicana. La tenía España y no era agenda dominicana. Hay una situación similar ahora. Mucha gente con agenda, pero ¿y de la agenda haitiana qué? Hay que permitirle a ese pueblo que Hay que encuentre buscar una su armonía, camino. ciertamente, Bueno, conciliar esos intereses. pero de todas maneras, es Y evidente, reconocer realidades. es evidente que Haití no está en capacidad
para resolver su problema y por eso Ni se mucho busca menos en el una corto solución. plazo. Eso Se se busca una decía solución de los extraña. restauradores y de los Bueno. soñadores trinitarios en su momento. Bueno, o sea, pero- la política tiene reglas y leyes. que se Necesita un cumplen. escenario de orden pero, y que entonces- armonice los intereses de la banda al momento. Pero Miguel, pero entonces no había que haber ido al Consejo de Seguridad. Lo dejan la banda y ya la banda resuelve, si es así. Entonces yo pienso que ese enfoque no es el adecuado. Porque No, pero Luis no se Philip está planteando y- la banda y- con el enfoque de y Barbecue, institucionalidad que no, son, que son ponga la las armonía de los caras, intereses. son mensajeros. Y Pero- además, el pero acuerdo... esas bandas lo que han hecho es incrementar el crimen y la La inseguridad en violencia, Haití. ¿Cómo claro. es posible que los autores de esa situación Sean premiados? sean Entonces, premiados con una solución? Eso estamos claros, la banda no producen armas. ¿Quién provee esas armas? Pero también debemos Entonces, establecer el hecho de Son que... agendas... Pero la delincuencia, los de que el delincuentes gobierno- dominicanos usan armas. ¿Quién provee esas armas? Pero recordemos Hay un además mercado de armas. que estas bandas, y eso debemos Todas- tenerlo claro, estas Hace un bandas rato solo que se habló representan del un sector. narcotráfico, por ejemplo, el narcotráfico es un actor. Hay ahí en estudios ese que muestran que la proceso. mayoría de esas armas que tiene la banda provienen de una importante fábrica a través de la Florida. Entonces, Yo pensé que era de Rusia. Bueno, nos quedan exactamente 2 minutos y medio. Yo quisiera que lo aprovecháramos para sacar algunas conclusiones o por lo menos saber cuáles son, qué esperanzas abrigan ustedes de una potencial solución en el caso haitiano. Salida inminente a corto plazo es armonizar los intereses subyacentes allí, que evidentemente tienen que considerar lo que son la emergencia de esas bandas con el entorno geopolítico, pero también con otros intereses de naturaleza empresarial interno como un necesario tránsito a lo que sería entonces ese proceso eventualmente de establecimiento de ¿Podrían esa de una diversidad de democracia? intereses conciliarse sin una intervención o una gestión extraña? yo no me hago ilusiones. Yo creo que esto no tiene solución todavía a corto plazo. Y sin una misión de estabilización allí, sin el concurso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la comunidad internacional, es muy difícil que Haití pueda tener una solución. Yo creo que se puede tener una solución a largo plazo, siendo el árbitro, la misión internacional, siempre y cuando haciendo un gobierno constitucional integrado tanto por los intereses de las bandas como los intereses de otras instituciones, organizaciones que no pertenecen a las bandas y que también deben formar parte de este gobierno constitucional. El único rol que debe tener la comunidad internacional es de acompañamiento y de financiamiento del proceso, pero la solución de cómo se armonicen los intereses, quienes participen y quienes no en el proceso de reconstrucción del Estado haitiano, es un problema exclusivamente de los haitianos. Incluso la oposición dominicana, que hay que decir que se ha modificado mucho desde una postura de asumir posiciones a una de neutralidad, manteniendo el comercio y las acciones humanitarias sin que ello implique que venga masivamente ciudadanos a residir en República Dominicana, es lo que se debe esperar. Bien, y acompañar a los haitianos en ello. Bien, pueden, en una situación como la que está viviendo Haití, sin una evidente falta de compromiso de las élites haitianas, resolver el problema. Yo creo que esa es la incógnita que ensombrece el futuro de Haití. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado del tema y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.